Buenos días, mi nombre es Leinis Marcela Villegas Gámez. Junto a mi compañera Ángelis Nigrinis les vamos a estar hablando hoy del libro El suicidio. Primeramente les vamos a dar una breve introducción general del libro para que cuando empecemos a hablar de nuestro tema ustedes entiendan y tengan claridad sobre lo que se les está hablando. El tema que nos tocó como tal a nosotras fue formas individuales de los diferentes tipos de suicidio. Les vamos a estar hablando este tema mi compañera Ángelis Nigrini y yo. Bueno, el suicidio es una obra del sociólogo francés Émile Durkheim. En este libro se explora a profundidad uno de los fenómenos más complejos y trágicos de la experiencia humana. Para Durkheim no hay suicidios sino suicidios. Sin duda alguna, el suicidio siempre es el acto de un hombre que prefiere la muerte a la vida. A lo largo de esta obra, Durkheim analiza exhaustivamente los diferentes y las diversas dimensiones sociales, psicológicas y culturales del acto suicida, desafiando las concepciones simplistas y prejuiciosas que suelen rodear este tema. Durante su investigación, Durkheim identifica y examina distintos tipos de suicidio, abordando tanto las causas sociales subyacentes como las motivaciones individuales que impulsan a la persona a quitarse la vida. Dos de los aspectos fundamentales que Durkheim profundiza son la relación entre el egoísmo y la anomía, así como las diferentes clases suicidas que hay y cómo éstas reflejan en la forma en que se lleva a cabo el acto suicida. A través de un enfoque riguroso y multidisciplinario, Durkheim ofrece una visión comprensiva del suicidio que va más allá de las explicaciones simplistas y moralizantes. Su análisis no solo da una luz sobre la complejidad del fenómeno suicida, sino que también plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la sociedad, la moralidad y la psicología humana. El suicidio no solo es una obra pionera en el campo de la sociología, sino que también sigue siendo relevante y esencial para comprender la naturaleza humana multifacética del suicidio en la sociedad moderna. Vamos a continuar tratando los temas que tenemos para ustedes, para que pues entiendan un poco este libro y pues esperamos que sea de su agrado. A continuación van a seguir con mi compañera Ángelis Nigrinis, que les va a hablar un poco más. Soy Ángelis Nigrinis y en el día de hoy abordaremos los temas de los tipos de suicidios y las causales que podrían llegar a provocar el mismo. Entonces, básicamente el suicidio es la preferencia de la muerte ante la vida, pero no podríamos hablar con exactitud de cuáles son las causales que llevan a provocar estos tipos de suicidios, porque son muchísimas. Entonces esto se podría abordar desde un nivel cualitativo. Entonces, ya teniendo claro que el suicidio es la preferencia de la muerte ante la vida, es importante tener en cuenta que al momento de cometer este acto de quitarse su vida, la persona involucrada en ella abordan varios factores como factores psicológicos, sociales y ambientales. Estos factores se clasifican para saber qué cualidades o cuáles fueron las causales que llevaron a que esta persona tomara esta decisión. No hay un tipo de suicidio, hay varios tipos de suicidios y todos estos teniendo en cuenta que las consecuencias de los actos que llevaron a cometer esto fueron diversas, ya que somos personas que nos exponemos a día a campos sociales, a escenarios sociales y estamos en compartimiento con personas. Entonces hay cierto tipo de actividades o de traumas que dejan secuelas físicas, psicológicas, y todas estas podrían ser también causales que llevan a la incitación de provocar lo que vendría siendo el suicidio.
Entonces, ya teniendo claro que hay diferentes tipos de suicidios y diferentes causales que llevan a lo mismo y que éstas se podrían manejar de manera cualitativa, entonces ya desde ahí podremos empezar a abordar cuáles son los diferentes tipos de suicidios y cuáles son las causales diversas que llevan a la provocación de este acto. Ahora seguiremos dando un breve contenido sobre lo que vendría siendo el suicidio melancólico. El suicidio melancólico es impulsado por acciones temerosas y por acciones muy pacientes de la persona que lo va a cometer. Esto conlleva que esta persona se aleje de su medio social y no quiera tener interacción con alguien más. Entonces, al alejarse de los medios sociales, estaría alejándose, estaría teniendo lejanía con las cosas que nutrirían su entorno, y al no tener motivos para nutrir su entorno, entonces es más fácil, o la manera más óptima de esta persona de acabar con las cosas que no quiere volver a repetir en su vida es suicidarse. El suicidio melancólico requiere una introspección. La constante introspección y la constante fuente de pensamiento sobre no saber qué hacer con su vida es lo que llega a cometer este acto. Este acto normalmente sucede cuando la persona está sola, porque como es un acto de melancolía, de temerosidad, y es un acto muy paciente, entonces cuando la persona está sola, poco a poco lo va cometiendo. No es un acto de frialdad, por el contrario, es un acto que de alguna u otra forma se ha venido estando pensando. Podría ser premeditado. ¿Por qué lo podríamos llamar premeditado? Porque este individuo, al estar constantemente pensando qué es lo que quiere hacer en su vida y al no encontrar motivos de discernimiento para la misma, entonces poco a poco viene haciéndose una introspección de qué hacer para acabar con eso que está sintiendo, que normalmente el suicidio melancólico es causado por vacíos emocionales que no hay forma de llenarlos. Entonces el individuo, al sentirse tan solo y al sentirse en la necesidad de alejarse de los demás, toma la temerosa decisión de acabar con su vida. Y también podríamos concluir que el suicidio melancólico también se podría tomar como una manera egoísta, porque al esta persona no encontrar placer en las cosas que hace y que desarrolla en su día a día, decide acabar con su vida sin tener en cuenta fuentes externas, sin pensar en sus familiares, en sus amigos, en el círculo social que lo rodea. Solo piensa en sentirse bien a sí mismo y en que todas las cosas que hagas le sean fructíferas para él. Y cuando esto no está sucediendo, en una desconexión con lo que hace y lo que quiere lograr, y esto no está del todo conectado, entonces por eso suceden estos tipos de suicidios, este llamado el suicidio melancólico. Para concluir, entre el tipo de suicidio egoísta, el suicidio melancólico es impulsado por una introspección que el individuo tiene a diario, y esa introspección del qué hacer con su vida es el que lo podría llegar a esta lamentable decisión. Mientras que el suicidio altruista, que es el más común, es impulsado por el deber o por la fe, es hecho con mucho más entusiasmo y es mucho más placentero al momento de esta persona hacerlo, porque al ser un tipo de suicidio que es hecho con entusiasmo, la persona podría estar segura de cuál es la acción que va a cometer, y este tipo de suicidios podría ser abarcado por sensaciones de euforia, de rabia, de mucha emocionalidad en el momento. Al no tener un control equilibrado de sus emociones y accionar bajo alguna de estas emociones a tope, es lo que llega a que la persona, bajo el entusiasmo, el emocionamiento o el exceso de rabia, cometa este acto de suicidio altruista, que es un suicidio más activo.
Y el anterior, el suicidio melancólico, se podría definir como un suicidio más pasivo, pero que ha sido premeditado. El suicidio altruista la mayoría de las veces no es premeditado, sino que como el individuo se deja llevar de la emocionalidad del momento, es algo que surge y simplemente lo hace. Mientras que el suicidio melancólico ya ha sido premeditado, ha sido pensado y ha sido examinado de todas las maneras posibles por la persona que lo hace. Un poco de noción y discernimiento sobre los temas que hemos abordado, siendo estos la introducción a lo que vendría siendo el suicidio, ya también haber tocado los tipos de suicidios y las causales que pueden provocar el mismo. Entramos también en fundamentación del suicidio melancólico. Ahora hablaremos de lo que vendría siendo el suicidio egoísta. El suicidio egoísta tiene dos formas para llevar al accionar del mismo. Entonces esto lo podríamos dividir en dos vertientes. La vertiente más común y simplista y la vertiente melancólica. Entonces, entrando en noción de la vertiente melancólica, es algo parecido a lo que ya habíamos hablado sobre el suicidio melancólico. Esta persona, al no satisfacer sus necesidades personales, al no encontrar placer en las cosas que desarrolla a su día a día y en el sentir la necesidad de estar alejados del medio social, deciden de manera muy tranquila y muy premeditada acabar con su vida. Esto es egoísta porque solo se piensa en lo que nos hace bien y en lo que se va a terminar para nosotros mismos, pero no es pensar en las personas que nos rodean y en el sentimiento de dolor que vamos a causar al momento de cometer este acto. Entonces, por eso, esta manera melancólica y premeditada hace parte del suicidio egoísta, porque es solo pensar en el bienestar personal, y cuando ese bienestar personal está amenazado por factores externos, entonces lo más fácil para sentirnos bien o para ya acabar con eso que nos está haciendo sentir mal es acabar con nuestra vida sin pensar en otros factores que también deberían tener relevancia al momento de tomar esta decisión. Esta decisión tiene una huella del individuo teniendo en cuenta el carácter y el temperamento que tiene esta persona. Entonces, esto, aunque una persona tenga un temperamento muy elevado o muy bajo, esto incursiona en la manera de llevar a cabo el suicidio, si es de manera un poco más calmada o si es de una manera atroz. Entonces, hablando de las formas atroces de provocar el suicidio y de que la persona cometa este acto, entonces hablaremos del suicidio epicúreo, que es una forma con mucho más rigor y con mucha, por decirlo así, mucha euforia en el momento. Entonces esta persona decide acabar con su vida de una manera muy rápida. Bueno, yo les voy a hablar ahora un poco del suicidio anómico. Este se diferencia de los primeros en que son esencialmente pasionales y de los segundos en que la pasión que los inspira y determina la escena final es de una naturaleza completamente distinta. No es el entusiasmo, la fe, la religión, la moral o la política, ni ninguna de las virtudes militares, es la cólera y todo lo ordinario acompaña a la decepción. Bierre de Osmión, que ha analizado los escritos de 1507 suicidas, ha comprobado que un gran número que expresaban ante todo un estado de irritación y de fastidio exasperado. A veces se expresa en blasfemias, discriminaciones violentas contra la vida en general y otras en amenazas, quejas contra una persona concreta a la que el sujeto imputa la responsabilidad de su desgracia. Los suicidas de uno y otro tipo padecen lo que se ha denominado mal del infinito.
pero este mal no adopta la misma forma en ambos casos. En uno es la inteligencia reflexiva la que se ve afectada y la que se hipertrofia. En el otro es la sensibilidad la que se sobreexcita de manera irregular. En el primer caso, el pensamiento a fuerza trata de replegarse sobre sí mismo y pierde todo objetivo. En el segundo es la pasión. Al no reconocerse nuevos límites, la que carece de objetivo, en el primero se pierde en el infinito del sueño y en el segundo se pierde en el infinito del deseo. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la complejidad de la psicología del suicida, señalando que no se puede reducir a simples descripciones como cansado de la existencia. Se destaca la existencia de diversas clases de suicidas, cuyas diferencias se reflejan en la forma en que se comete el acto suicida. Estas diferencias se pueden clasificar en tipos que corresponden a las causas sociales del suicidio, que a su vez se manifiestan en los individuos. Se menciona que las causas del suicidio raramente son puras y aisladas, sino que tienden a combinarse, dando lugar a especies compuestas. Esto se debe a que diferentes causas sociales pueden actuar simultáneamente sobre un individuo, generando efectos diversos. Así como en la enfermedad pueden coexistir diversos delirios que convergen en una acción común. En el suicidio pueden coexistir diversas influencias sociales. Se destaca la relación entre dos factores del suicidio: egoísmo y la anomía. Estos dos aspectos pueden ser dos caras de un mismo estado social y es común que concluyan en un mismo individuo. Por ejemplo, el egoísta puede tener cierta propensión a la irregularidad debido a su desvinculación de la sociedad, mientras que la anomía puede provocar un trastorno en la existencia que existe disposiciones altruistas hasta el punto de llevar al suicidio. El texto también menciona el suicidio estoico, que combina elementos del egoísmo y del altruismo. El estoico profesa una interferencia absoluta en relación a lo que va más allá de la personalidad individual, pero al mismo tiempo se coloca en una estrecha dependencia frente a la razón universal. Este tipo de suicidio se caracteriza por ser apático, ejecutado como un deber y mezcla elementos de egoísmo y misticismo. Muchas gracias, aquí concluye nuestro video y espero, profe, que le guste.